Este día realizaré una entrevista sobre los talleres para la producción de textos dramáticos. En este caso, tendré el gusto de entrevistar a la licenciada Senia Moreno, quien es la encargada de impartir dichos talleres y quien posee una licenciatura en letras. Para iniciar, quisiera que me comentara un poco sobre qué son los textos dramáticos. Bien, muy buenos días y gracias por invitarme. Con gusto le explicaré. Los textos dramáticos tienen su principal característica. Siempre cuentan una historia, solamente que esta es su finalidad es la puesta en escena. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un texto, podemos identificar qué tipo de texto es. Y también, aparte de los rasgos característicos que él presenta, podemos observar que toda su estructura está realizada para que puedan ser presentados. La representación ante el público cuenta con características como los personajes, diálogos, monólogos y entre ellos las acotaciones que van a servir tanto a los productores como a los actores guiarse para poder realizar las acciones necesarias para poder realizar la trama. Muy bien. Tomando en cuenta esto, ¿por qué se decide usted estudiar una licenciatura en letras? Bueno, para comenzar decidí estudiar la licenciatura porque aparte de mi amor por la literatura, sentí que tenía que dejar mi granito de arena y contribuir en el desarrollo de nuestro país. ¿A qué me quiero referir? A brindar ese tipo de apoyo y reforzar un poco sobre la calidad educativa, ya que los docentes de hoy en día, o bueno, muchos docentes solamente se centran en impartir un tema y ya, y dejan de lado eso de ser un guía, un facilitador y aquel que ayude al desarrollo de habilidades. En el área de lenguaje y comunicación, de lenguaje y literatura, dejar de lado no solamente la comunicación, cabe recalcar que la comunicación es de vital importancia porque es una de las herramientas que utilizamos para convivir en la sociedad. Además de ello, yo siento que es de vital importancia desarrollar el pensamiento crítico y comenzar a tomar en cuenta y formar estudiantes pensantes, no solamente repetidores del conocimiento, sino también que sean críticos y comiencen a analizar, por ejemplo, si abordan un texto, se utilicen el pensamiento crítico y además de eso la comprensión lectora y puedan dar el siguiente paso a qué es lo que me quiere decir este texto y de qué manera lo podemos interpretar cuando estamos frente a un texto. Son aspectos, creo, muy importantes dentro de la educación para el desarrollo de las competencias, tanto profesionales como personales de los educandos. Para continuar, ¿me podría decir en qué momento tuvo su primer acercamiento con la literatura y cuál es su obra dramática favorita? Mi primer acercamiento en sí no recuerdo en qué fecha fue, pero sí recuerdo que estaba pequeña cuando se me dio la iniciativa de leer un libro que estaba ahí entre mi casa y solo recuerdo que su nombre era Corazón Ladino. Esta es una novela de la escritora salvadoreña Yolanda Consuegra Martínez. Y si te cuento un poco de ella, su protagonista se llama Leonor Martínez y es una mestiza, hija de un salvadoreño noble. En este contexto, el alcalde era un alcalde del pequeño pueblo en el que ella vivía y su madre era una nativa de Guatemala. En esta obra me encanta porque se observan claramente una diversidad de temas muy propios de la época en la que fue escrita o en la que se centra la historia. En ellas podemos encontrar el tema del racismo, ya que la protagonista tenía un hermano con rasgos caucásicos, ojos azules, ya muy parte de su padre, y mientras nuestra protagonista era de tez morena y presentaba rasgos indígenas propios de su madre. Y también podemos encontrar el tema del machismo, que era otra de las temáticas que se abordaban, ya que la madre de la protagonista recalcaba en muchos de sus diálogos de que
nunca debía contradecir la voluntad de un hombre y no tenía permitido opinar, sino que era todo lo que el padre decía, eso se tenía que hacer. Después, más adelante, la protagonista se convierte en un objeto de fascinación por un antropólogo estadounidense, que es su primer acercamiento al primer amor, solamente que ella deja su aldea y lo dejó todo en plenitud y se viajó hasta Estados Unidos con la finalidad de hacer su vida, pero después se da cuenta que el mundo no es así y comienza a sufrir varias infidelidades por parte de su esposo. Además, también a menudo es víctima de racismo y luego regresa a su aldea y así. Pero te dejo la inquietud para que puedas leer la obra por si algún día te llega a interesar la historia. Sí, 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 la voy a tomar en cuenta, me parece bastante interesante el desarrollo de la trama. Y luego de tener su primer acercamiento con la literatura, ¿qué fue lo que le interesó? ¿Qué aspectos le llamaron la atención de los textos dramáticos? Bueno, en sí lo que me llamó la atención fue que a medida uno fue escogiendo más obras, fue adentrándose en diferentes historias de diferentes épocas, esto hasta cierto punto nos permite, te diría, encontrar con hechos y rasgos que vivieron, nos permite identificarnos con el protagonista. Ya cuando es un texto dramático, esto se vive de mejor manera, porque lejos de leer la obra también la podemos visualizar. Es como observar una película, solamente que en esta no está tan elaborada. Podemos observar la puesta en escena, es como ver una película que se está filmando. Entonces nosotros podemos como espectadores identificarnos con alguno de los personajes y tomar en cuenta la escenografía, el vestuario, y es algo visual que nosotros podemos observar. Y dentro de su desarrollo académico, no sé si ha tenido la oportunidad de desarrollar algunas obras o algunos textos que haya producido usted de su autoría. Fíjese de que el año pasado tuvimos un pequeño taller antes de que comenzara esto de la pandemia. Estábamos realizando talleres para poner en escena algunas no de mis obras personalmente, sino que estábamos realizando talleres para que los estudiantes a los que se les impartían, ellos pudieran realizar técnicas y poder realizar sus propios productos, y la finalidad era que el producto ganador iba a ser interpretado por los mismos estudiantes dependiendo de la sección que ganara. Era un concurso en general con diferentes secciones del área de bachillerato. Me parece muy interesante. Y a partir de esto, ¿cómo surge la idea de brindar esos talleres para la producción de textos dramáticos? Ok, la producción de talleres surgió porque el género de dramático es uno de los géneros que se ha dejado muy de lado. Generalmente se hacen certámenes de cuentos, de poesía, hoy cualquiera dice escríbame un cuento, escríbame un poema y así comienzan, entonces dan las estructuras del cuento y así, pero siempre se deja de lado el género dramático por la complejidad que este presenta, ya que se debe fijar uno en su estructura, en cada uno de los aspectos que necesita recalcar para abordar la diégesis o la historia. Entonces, por eso dije, si se presenta un vacío en el género dramático, entonces hay que reforzarlo. Y para ello se me ocurrió la idea de una serie de talleres para que de esa manera se pudiera impartir y todos los demás estudiantes pudieran tener ese acercamiento al género dramático, no solamente a la literatura en general, sino a un género en específico. Esos cursos que usted ha impartido, ¿me podría mencionar de cuánto es la duración y dónde tomó a bien realizar? Ok, la duración de los cursos es de 3 meses y se están realizando, bueno, desde el año pasado en el Instituto Nacional Albert Camus. Ahí estamos trabajando con los jóvenes de primer y segundo año de bachillerato. Para ello se seleccionan las secciones, en este caso, por ejemplo, si vamos a
impartir el curso en las primeras secciones de general de primer año. Entonces son 3 secciones, las 3 secciones, y comenzamos a impartir los talleres. Guiamos a los estudiantes para que ellos puedan realizar sus producciones. Posteriormente, ellos les damos las técnicas, los talleres, y bueno, este proyecto comenzó a inicios del 2020, los primeros 3 meses antes de la pandemia. Después tuvimos que darle seguimiento, pero de manera virtual, y hasta este año también hemos seguido con la modalidad virtual, en el que se le dan las técnicas y algunos de los elementos que necesitan para hacer sus propias producciones. Únicamente que el año pasado su finalidad era la puesta en escena, pero con esto de la pandemia tuvimos que hacer la adecuación, y pues nada más quedó en la publicación de una antología digital escrita por estos estudiantes. Y tomando todo en cuenta todo eso que ha sucedido con lo de la pandemia y lo del desarrollo de las clases en la semipresencialidad o en la virtualidad, usted como la encargada de brindar esos talleres, ¿qué dificultades enfrentó durante su realización? Me imagino que los ha brindado desde Bueno, la virtualidad. sí, sí, sí. La mayor dificultad fue la confusión, porque muchos de los estudiantes confundían el género dramático. Al no ser uno de los géneros muy conocidos, ellos, digamos, si el ejercicio para ese día era producir un monólogo dramático, ellos escribían un cuento. Entonces dejaban de lado las características, y ahí era donde teníamos que volver a reforzar cada uno de estos conocimientos. Y si no, era que se les olvidaba colocarle acotaciones, que son las instrucciones que se les da a los actores en este caso, para que puedan realizar las acciones y poder dar seguimiento a la historia que se está realizando. Y creo Ah, que ese ah, fue uno de los errores más comunes que verifiqué en casi la mayoría de secciones a las que pude tener acceso y estoy coordinando hasta la fecha. sí. Creo que la interacción y la comunicación entre docente y alumno creo que se dificulta bastante en la virtualidad, especialmente porque en Sí, ocasiones el alumno le da vergüenza pedir o pena pedir un apoyo del docente, decir que no ha entendido algunas instrucciones, y creo que ahí se dificulta un poco. ¿Y cuál sería la experiencia más satisfactoria que ha tenido al brindar estos talleres? bueno, mi primera experiencia gratificante fue cuando el producto ya estaba terminado. En este caso fue una antología digital publicada por todos los estudiantes. Entonces, el producto, cuando finalmente está realizado, uno tiene esa satisfacción de gracias, de al fin, de entendieron, del objetivo se logró, se cumplió. Entonces, pero solo es uno el que sabe el proceso que va llegando para poder crear esta producción. ¿Por qué? Porque están las correcciones de estilo, que el estudiante primero no sabía cuáles personajes incluir, que lo confundían con un cuento, que agregarle más diálogos, que acotaciones, que la descripción de cada acto, y así sucesivamente. Entonces, cuando el producto ya está listo y uno lo revisa y lo comienza a leer, eso es gratificante. Me parece bien. Y ya para ir concluyendo esta entrevista, quisiera que me brindara algunas recomendaciones que usted le podría dar a todos aquellos jóvenes que desearan incursionar en esto de los textos dramáticos. Bueno, una de mis recomendaciones, lo primero es tener ganas de escribir. Eso es lo primordial, porque si usted no tiene el deseo, las inspiraciones de comenzar a escribir, no va a poder hacerlo. Después de eso, debe tener muy en cuenta qué es lo que va a escribir. En este caso, debe de saber la diferencia entre un texto dramático, un cuento o un poema lírico. Para ello, debe realizar previa investigación. Posteriormente, debe organizar sus ideas y comenzar a plantear qué es lo que quiero transmitir, cuál es el tema que quiero abordar y de qué manera lo puedo abordar, para seleccionar personajes y después agregar cuestiones de estilo.
Me parece muy bien. Ya con esto vamos concluyendo la entrevista de esta mañana. Un cordial saludo a usted y a su familia. Espero que tenga un bonito día y con esto nos despedimos.